Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 62 de Fútbol para Crecer, en este jueves 28 de enero 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado este martes pasado en James Park, el equipo de Steve Bruce, el Newcastle, versus el Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Y vamos a iniciar con lo que para nosotros fue un dato. Lo habíamos dicho en el anterior programa. Meslier tiene que estar en el arco del Leeds porque es un arquero de selección. Y es un arquero que va a hacer que, como en el partido versus a este Newcastle, el equipo gane no jugando bien, por no decir jugando mal, por momentos bastante mal, y que cuando llega el rival aparece el goalkeeper, el que salva al equipo, y ese es Meslier. Meslier se va a poner el traje de héroe en muchos partidos. Creemos que gran parte de los puntos que tiene el Leeds son también, obviamente, siempre son por el equipo, pero muchos partidos que fueron victoria podrían haber sido derrota si en el momento que tenía que aparecer el joven golero de este Leeds no hubiera aparecido. Creemos que tiene un gran nivel, un gran futuro, que va a ser el arquero de la selección francesa en los próximos años. Y bueno, nada que decir. De hecho, quedó demostrado para todos aquellos que vieron el partido que con 2-3 intervenciones fue el protagonista más importante, a nuestro entender, de este Leeds. Una formación 1-4-1-4-1 para los de Bielsa, con el mencionado Meslier en el arco, Aylin por derecha, Cooper de primer central, cerrando al lado derecho, Llorente, que arrancó de titular, a los 10 minutos tuvo que salir sustituido por lesión, entró en su lugar el jugador que para nosotros tendría que haber sido titular, pero ahí no nos metemos porque indudablemente el que está con los jugadores es el entrenador, y es el holandés Struijk. Luego por izquierda Lioski, en el centro del campo Phillips, a derecha, banda derecha, Rafinha. Luego Dallas, ahí hubo un cambio, metió mano el entrenador y bueno, mandó al banco al polaco Klich. Estuvo Dallas. Luego Rodrigo Moreno por Andarivel interior izquierdo. Y Andarivel exterior izquierdo, Harrison. El 9 del equipo, Bamford. Pero ahora nos vamos a ir metiendo en detalles que van haciendo y van mostrando los diferentes puntos de vista que tiene o que puede tener el público contra lo que nosotros entendemos que es una realidad. Dijimos en varios partidos que había que jugar con diente apretado, que había que ir a por todas, que eran todas finales. No fue casualidad que en el partido de hoy el entrenador, con el cambio, por haberlo cambiado, le haya mandado un mensaje al 9 del equipo diciéndole: goleador, usted tiene que estar con hambre de gol permanentemente, porque más allá de los movimientos y todo lo que hace, tiene que ir a por todas. Tiene que ir a gol en cada pelota. Y ya lo veníamos diciendo que no estaba haciendo de esa manera. Bamford hace varios partidos que no hace gol, no convierte gol. Y entendemos que no lo sustituyó al 9 por una cuestión de falta de gol. Sino como para que se dé cuenta que tiene que jugar con diente apretado, que no tiene ganada la titularidad y que los goleadores viven del gol.
Por eso fue sustituido el señor Bamford. Le falta agresividad, le falta contundencia y bueno, tal vez este cambio, este hecho de que luego lo hayan cambiado, le sirva como golpe de efecto para poder en las próximas fechas, en el próximo partido que será contra el Leicester, tener un encuentro como a los que nos tenía acostumbrados en las primeras jornadas de esta fabulosa Premier. Esa sustitución fue a manos de Taylor Roberts, que no lo hizo mal, estuvo bien dentro del campo de juego, pero antes de entrar en el detalle de los cambios y de las cuestiones que pasaron durante el segundo tiempo, vamos a lo que pasó al inicio del partido. Habíamos dicho que el Newcastle se iba a refugiar atrás, iba a jugar a la contra y que iba a ser fundamental la presencia, el estado de ánimo y el buen juego en la dinámica permanente del encuentro de los dos hombres de banda, tanto de Raphinha por derecha como de Harrison por izquierda. No nos equivocamos, los nombramos, pueden ir al programa anterior y escucharlo nuevamente. Así fue, así se jugó, así había que jugarlo. Y a los 15 minutos, con una jugada en la cual ejerce Rodrigo Moreno de posición de Raphinha, hace el centro atrás. Raphinha hace muy bien esos movimientos de banda hacia adentro y espera el pase atrás, Raphinha por parte de Rodrigo Moreno. Y Rodrigo Moreno se la da, porque Rodrigo Moreno es terrible jugador. Venía con cabeza levantada, mete el pase atrás y el Leeds pasa a ganar. Lo que todos creían, inclusive en las apuestas, de que el Leeds era el favorito y demás, empezaba a hacerse número en el resultado del encuentro. Con un 1-0 a lo mejor tempranero que no muchas veces favorece al buen juego, a que el equipo siga jugando bien. El equipo no estaba jugando bien, pero estaba aferrado al plan, que era jugar por afuera y ser protagonista. De ahí vino el primer gol a los 16 minutos por parte de Raphinha, que la puso donde quería, zurdazo al palo derecho del arquero del Newcastle y nada que hacer para él. Gol 1-0 y seguimos con el desarrollo del encuentro, que fue, a nuestro modo de ver, la verdad, bastante impreciso el Leeds, impreciso. Falto de agresividad, falto de contundencia y de ir a por el partido. Está bien que el rival estaba refugiado atrás, como dijimos, pero no vemos que esté esa intensidad en cancha que se requiere para afrontar estos partidos. Y vamos al segundo tiempo, donde, hay una sustitución, táctica la sustitución, se cambia a Alioski por el mencionado polaco Klich para pasar a jugar con un doble 5, el partido estaba 1-0, y en ese cambio táctico, hace el gol el equipo del Newcastle. ¿Por qué? Porque hay una desatención, hay una mala salida y una mala coordinación de movimientos. La aprovecha el paraguayo Miguel Almirón, que entra al área prácticamente solo, nada que hacer para Meslier, si bien toca la pelota y va bien abajo, al lado donde le tira, al pie derecho de él. Y bueno, nada, gol, empate y aparecen los fantasmas en este Leeds que, si bien no tenía que perder, tenía que ganar, era un encuentro de 6 puntos, lo ganó, pero lo que no podemos hacer es poner la basura debajo de la alfombra. Tenemos que ver lo que sucedió, tenemos que contar lo que sucedió, lo que entendemos que debe seguir mejorando y hacer foco el Leeds de Bielsa. Y bueno, a partir de acá parece que se viene la desazón, la derrota,
que el equipo no levanta cabeza. Y miren cómo son las cosas. Así como después del segundo cambio del encuentro, porque el primer cambio había sido la salida de Llorente lesionado por Struij, como habíamos mencionado. El segundo cambio del encuentro es táctico. Sale a Alioski y entra el polaco Klich. Detrás de ese cambio hace el gol por un desacople defensivo el Newcastle. Tomó provecho y convirtió. Empata el partido. Pero ¿qué sucede? Como dijimos antes, lo cambian al 9. 9 por 9. Sale Bamford y entra Tyler Roberts. ¿Qué pasó? Eso fue a los 59 minutos. A los 62, Harrison con pase de Rafinha, que estaba realmente jugando muy bien, mete un gol de antología que la verdad nos sorprende y ahora vamos a entrar en el detalle. ¿Cómo un jugador, después de hacer semejante gol, no hace falta que haya sido un semejante gol, cómo un jugador que hace un gol donde da vuelta al encuentro, pasa a ganar 2-1, luego de ir empatando, con su acción, con su gol, que fue un golazo, porque fue un zurdazo implacable, inatajable para cualquier arquero, prácticamente ni lo grita el gol. Nos llamó poderosamente la atención. Fuimos a la biblioteca y nos fijamos si tenía algún antecedente Harrison de haber jugado en el Newcastle. Nunca jugó en el Newcastle. Creímos que a lo mejor no gritaba el gol o no se ponía feliz porque era un ex equipo de él. Pero nada que ver, nada que ver. No entendemos cómo después de semejante gol y de la importancia que tenía ese gol, Harrison prácticamente ni lo festeja. Es más, lo mostramos en las filminas, solamente 3 jugadores se arriman a él. A lo mejor eso es un tema de orden del banco, de que no se aproximen a festejar, pero este era un gol de 6 puntos. O sea, sabían que estaban jugando mal, sabían que no lo merecían, pero goles son amores, muchachos. Y con ese gol se pasó a ganar el partido. Había que gritarlo, había que festejarlo y ser feliz por haber convertido ese gol. A pesar de que estaban jugando pésimo. Pero bueno, no lo podemos entender. Probablemente, esto es un pensamiento nuestro, el hecho de que a lo mejor hayan cambiado al 9, haya generado ese cambio, algún malestar en Harrison y a lo mejor en algún otro jugador, pero acá los jugadores tienen que entender que todos tienen que dar lo mejor de sí, que el entrenador elige por momentos y a los mejores, al que está mejor. El que está mejor juega, nadie juega por apellido o por lo hecho en jornadas anteriores. Tiene un plus, un jugador que hizo jornadas anteriores buenas, sí, por supuesto, tiene un plus. Pero en el caso de Bamford, son más de 5 jornadas que venimos sin jugar con el diente apretado o con los dientes apretados. Un malestar por parte de Harrison, a lo mejor por ese cambio, no lo sé, lo desconozco, pero nos llamó poderosamente la atención la falta de emoción, esa es la palabra, con el gol, con el fabuloso gol que convirtió y que hizo el equipo y que le permitió al equipo luego ganar el encuentro. Un gol que se festejó más en el banco del cuerpo técnico del señor Bielsa que en la propia cancha. Con los cambios realizados, ya mencionados, fueron 3. Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención, que los relatores y comentaristas del encuentro pedían por Pablo Hernández. Muchachos, la Premier League se destaca a nivel mundial porque es, en esta era de COVID, la única que sigue jugando con 3 cambios. Ya estaban hechos los 3 cambios. O sea, no podía entrar ni Pablo Hernández ni ningún otro porque ya estaban hechos los 3 cambios. Que ya los comentamos cuáles fueron. Con lo cual, nada, palito también para los comentaristas, que nos pareció demasiado obvio el comentario y lo hicieron, pero
muy sueltos de boca, como diciendo, ¿cómo no entra Pablo Hernández? Muchachos, no entra Pablo Hernández porque no tenía más cambio el señor Bielsa. No generen, no vean fantasma donde no hay. O sea, no entró porque no había más cambio. ¿Qué parte no se entiende de eso? Hay que estar informado, hay que seguir el partido, hay que estar atento al partido. A los 10 minutos del encuentro se produjo un cambio por sustitución por lesión. Entonces, ese fue un cambio, más los 2 mencionados del segundo tiempo son los 3 cambios. Ya está, no hay más cambio. El que sí hizo cambio, que para nosotros fue el mejor jugador del Newcastle, fue cuando salió Murphy y entró Saint-Maximin, el francés, un joven francés que entró con la 10 de 23 años, que la rompió toda. Me parece que ese es un mensaje para el entrenador, ¿no? Del Newcastle. Póngalo a ese muchacho. Porque la verdad fue el desequilibrante, fue el jugador que entró con ambiciones y que le cambió la cara al Newcastle. No lo empató porque no lo empató. ¿Lo pudo haber empatado? Sí, por supuesto. Y si nos preguntan a nosotros, creemos que un empate hubiera estado bien. Ahora, había que ganar, no había que perder. Y el Leeds lo hizo. Y ahora, el domingo a las 11 de la mañana, hora argentina, terrible partido frente al Leicester de Brendan Rodgers. Recordemos que en la primera ronda le ganó el equipo de Rodgers al de Bielsa 4-1, nada que hacer. Estaba en cancha para nosotros, mejor 9 de la Premier, que es el señor Jamie Vardy, el inglés. Ahora, para el domingo no va a estar Vardy, pero marquen al 10. Marquen al 10. ¿Quién es el 10? James Maddison. Terrible jugador de pie derecho, con una dinámica en todo el campo de juego, de 24 años, que hace todo, los pases gol, los goles, genera las jugadas. Un jugador diferente que cuenta ahora la selección inglesa en su haber, en sus filas. Y bueno, un partido que al no estar Vardy, los de Bielsa no tienen que perder. Tienen que seguir sumando puntos para poder quedarse, entre comillas, tranquilos de que al final de esta Premier, el Leeds va a seguir en la siguiente Premier, la mejor liga del mundo. Nada más por el día de hoy, nos tenemos que ir, el tiempo es tirano, podemos estar hablando horas de fútbol, como decimos en cada programa que nos toca. Nos vamos a ver el próximo lunes contándoles lo que nadie les contó acerca del fabuloso encuentro que jugará el Leeds United del señor Bielsa frente al Leicester, en cancha del Leicester. Partidazo, el Leicester viene de empatar con el Everton, un partido que debería haber ganado, pero que bueno, esto es fútbol. Empezó ganando el Everton con gol de James Rodríguez, un golazo de derecha, siendo zurdo, abre el pie, la puso contra el palo, terrible golazo. Y el domingo se verán las caras. El Leicester, que está peleando copas europeas por Champions, por entrar a Champions, y el Leeds, que está batallando por permanecer en esta Premier fabulosa que tiene el mejor fútbol del mundo. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Que la pasen lindo.